Buen día, ingeniero René Burgos. En esta ocasión estaremos presentando el proyecto de cátedra con el nombre Generador de Señales. Antes mencionar que con la entrega de este proyecto estaríamos dándole finalidad a todas las actividades de la materia electrónica analógica integrada. Los integrantes somos Luis Alejandro Ramos Ordóñez y mi persona, Janet Esmeralda Palacios Saravia. Ahora bien, el video consta de dos partes, la primera que es esta, una introducción meramente teórica, y la segunda que es la demostración de la simulación funcionando. Bueno, antes mencionar la descripción del problema. El diapositivo que se debe generar los siguientes tipos de señales. Debe generar una señal senoidal bipolar, una señal cuadrada bipolar, una señal triangular bipolar, las tres con frecuencias variables entre 500 Hz y 5 kHz, con voltaje pico variable entre 0 voltios y 10 voltios. Esos parámetros son muy importantes para la implementación del circuito. También se nos pedía generar una señal PWM con un ciclo de trabajo variable de 0 al 100%, con una frecuencia variable de entre 500 Hz y 5 kHz, con voltaje pico variable entre 0 voltios y 10 voltios. El dispositivo debe poseer una sola salida. Por medio de un selector se elegirá la señal que se tendrá a la salida. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar. El diseño del prototipo de acuerdo a los requerimientos dados. Para la primera etapa del proyecto, que es la generación de la señal PWM, esta está compuesta por dos amplificadores operacionales y se utiliza un oscilador de relajación y un comparador para generar la señal PWM. Bueno, un oscilador en relajación es básicamente un oscilador no lineal obtenido por el aumento continuo de algún tipo de restricción y la posterior liberación repentina de la misma. En la ilustración de la izquierda tenemos la señal cuadrada y en la ilustración de la derecha la señal triangular que generó. Bueno, también tenemos un comparador de lazo abierto con tensión positiva y negativa. A la salida del comparador obtenemos la señal PWM de la siguiente forma, que es la que se está mostrando en la ilustración 12. Esa tiene un ciclo de trabajo variable. El rango de referencia, este quiere decir que a la entrada del comparador de lazo abierto llegará un voltaje correspondiente al voltaje de saturación del oscilador de relajación. El voltaje de referencia establece el límite en el que la señal de salida permanece en alto. Al contar con un rango de referencia bipolar, es decir, este se alimenta con más 12 y menos 12 voltios, establece un rango inferior y uno superior que determina el ciclo de trabajo de la señal de salida. Se utilizarán resistencias del mismo. Ahora tenemos el divisor de voltaje del oscilador de relajación, que es el que vemos en la ilustración 14. Bueno, el diagrama utilizado será el siguiente, ilustración 15, que es el diagrama para PWM. Mencionar un poco de las consideraciones para el oscilador de relajación. Bueno, se utiliza una fuente dual de 12 voltios para conseguir la bipolaridad de las señales, incluida la PWM. Las resistencias son de 10 kilos para conseguir una ganancia unitaria en el mismo oscilador de relajación. Obtenemos una señal cuadrada y una triangular. Los valores para resistencia y capacitor serán los que definan la frecuencia de la señal PWM. Las consideraciones del comparador de lazo abierto es que su voltaje de salida es proporcional a su voltaje de saturación, que es limitado por el de su alimentación. La resistencia y capacitor de 100 nanofaradios son los voltajes de referencias y esos definen el ciclo de trabajo de la señal PWM. Y el ciclo de trabajo, como se nos pedía, debe ser de 0 al 100%. Bueno, las etapas de la amplificación de la amplitud de la señal PWM se dividen en A y B. Ese es el divisor de voltaje que se utilizó. Y bueno, siendo A el amplificador de señal con voltaje con 20 voltios pico a pico. Y se utilizó un amplificador inversor.
Bueno, se sabe que la señal de salida del comparador tenemos un voltaje aproximado de más 10.08 voltios y menos 10.08 voltios, que corresponde al voltaje de saturación con una alimentación dual de 12 voltios. Entonces, en este amplificador reducimos a más 10 y menos 10 los valores pico de la salida del PWM. Y siendo la etapa B la variación de la amplitud de 0 a 10 voltios. Tenemos en la ilustración de abajo 17 un amplificador inversor unitario. Y esto se refiere que al tener una señal con los parámetros requeridos, el segundo inversor de ganancia unitaria solo se encarga de variar con el potenciómetro el valor máximo a 0. Esto quedaría así. AB igual a menos RF entre RA, y eso sería igual a tener menos 10 kiloohmios entre 10 kiloohmios, y eso nos daría igual a menos 1. AB cambiaría de menos 1 a 0 según se regule con el potenciómetro. Estamos buscando la imagen de los cálculos utilizados para la etapa de la generación de la señal PWM. Las fórmulas utilizadas fueron F igual 1 sobre RC por LN por 4. R va a ser igual a 1 sobre FC por LN por 4. Los datos que tenemos son una frecuencia variable entre 500 Hz y 5 kHz, frecuencia mínima de 500 Hz, frecuencias máximas de 5 kHz. El capacitor utilizado es de 33 nanofaradios y el potenciómetro que varía la frecuencia va de igual a R mínimo menos R máximo. Entonces, el cálculo sería así. R mínimo sería igual a 1 sobre 500 Hz por 33 nanofaradios por LN por 4. Esto nos daría una resistencia de 43.71 kilos. Y R máximo sería igual a 1 sobre 5 kHz por 33 nanofaradios por LN por 4. Y acá tendríamos una resistencia de 4.37 kilos. Y los potenciómetros serían igual a 4.7 kilos menos 4.37 kilos. Nos daría un total de 39.33 kiloohmios. Entonces, antes mencionar que el potenciómetro será colocado antes de la resistencia de 4.37 kilos. Y vamos a mostrar las señales obtenidas. La señal PWM obtenida es la que se muestra en la ilustración número 19. Por otro lado, en la ilustración 20, la frecuencia fue variada a 500 Hz y en la ilustración 21, la señal PWM tiene una frecuencia de 5 kHz. Bueno, la siguiente etapa es la generación de la señal cuadrada y triangular. Para esto se utilizó un oscilador utilizado para generar señal cuadrada y triangular. Al igual que para generar la señal PWM, utilizamos un oscilador de relajación. No utilizamos la señal cuadrada generada en el anterior diagrama para evitar distorsionar la señal PWM. Entonces se optó por un diseño como en la ilustración 20. Los cálculos utilizados para la generación de la señal cuadrada son los siguientes. Entonces, R1 corresponde a la ganancia que tendrá esta etapa. Usaremos resistencias fijas de 10 kilos. El capacitor tendrá un valor de 33 nanofaradios. Y las fórmulas para utilizar son R va a ser igual a 1 sobre 2 por F por C por LN por 4. La frecuencia mínima va a ser de 500 Hz y la frecuencia máxima de 5 kHz. El potenciómetro R max menos R mínimo. Para el cálculo tenemos entonces, ya sustituyendo los valores, R max sería 1 sobre 2 por 500 Hz por 33 nanofaradios por LN por 4. Entonces eso nos da igual una resistencia de 21.85 kiloohmios. Y para la resistencia mínima tenemos 1 sobre 2 por 5 kHz, siendo la frecuencia
máxima por 33 nanofaradios por Ln por 4. Entonces ahí tendríamos una resistencia de 2.18 kiloohmios. Bueno, luego tenemos la etapa de la amplificación de la señal cuadrada y la señal triangular. En la ilustración que se ve en pantalla tenemos que se amplifica la primera señal con un inversor con ganancia teórica unitaria y luego se varía la amplitud de las tres señales con PWM. Esto para no afectar la tensión que está pasando por ella. Se va a utilizar un amplificador inversor con ganancia teórica unitaria y utilizando un potenciómetro como RF para ajustar la señal de los parámetros requeridos, que sería más 10 voltios y menos 10 voltios. La última etapa de amplificación va a ser un variador de amplitud de 10 voltios a 0 voltios. Bueno, y tenemos en la ilustración 25 la variación de la amplitud de las tres señales no PWM. En esta última etapa se utiliza un amplificador inversor de ganancia unitaria teórica porque se modifica con el potenciómetro que es RF, que hace variar de 10 a 0 voltios. Las fórmulas utilizadas para este amplificador inversor unitario son las siguientes. AB va a ser igual a menos voltaje de salida entre voltaje de entrada y AV igual a menos RF entre RA. Y se utilizan potenciómetros y resistencias de 10 kiloohmios. Ahí está la configuración del amplificador que se utilizó. Y en la ilustración 26 vemos la señal cuadrada. En la ilustración 27 una señal cuadrada a una frecuencia de 5 kHz. Y en la ilustración 28 una señal cuadrada a una frecuencia de 500 Hz. Bueno, también tenemos en la ilustración 29 una señal triangular y en la ilustración 30 una señal triangular a 5 kHz. En la ilustración 31 una señal a 500 Hz. Vaya, para la etapa de generación senoidal. Acá se utilizó un oscilador de puente de Wade con frecuencia variable. Este se utiliza dado que este es más fácil de manejar en función de la frecuencia, debido a que la limitación de los integradores para generar una señal senoidal o triangular radica en que estos utilizan frecuencias fijas, donde se pueden amplificar la señal sin que ésta varíe. Dada una señal de 5 kHz, se verá notablemente reducida con amplitud con respecto a una de 500 Hz. Entonces, se opta por un puente de Wade. Bueno, los datos tenemos que C va a ser igual a 10 nanofaradios, RF va a ser igual a 10.01 kiloohmios, RA 5 kiloohmios. Bueno, esto se va a considerar que para que el puente de Wade oscile correctamente deberá contar con una ganancia mayor de 2. La frecuencia mínima siendo 500 Hz y la frecuencia máxima 5 kHz. Y la fórmula para utilizar va a ser R igual a 1 sobre 2 por pi por F por C. Y el potenciómetro va a ser dado por R máximo menos R mínimo. Para el cálculo tenemos que R máximo va a ser igual a 1 sobre 2 por 500 Hz por 10 nanofaradios. Y nos va a dar una resistencia total de 31.83 kiloohmios. Y la resistencia mínima va a ser igual a 1 sobre 2 por pi por 5 kHz por 10 nanofaradios. Y eso nos va a dar una resistencia de 3.18 ohmios. Para el potenciómetro tenemos que va a ser igual a 31.83 kiloohmios menos 3.18 kiloohmios. Y eso nos va a dar un potenciómetro de 28.65 kiloohmios. La ganancia va a estar dada por menos RF entre RA, que eso sería igual a menos 9.5 kiloohmios entre 10 kiloohmios, con una ganancia de menos 0.95.
Bueno, y la etapa de amplificación del ajuste de la señal senoidal. Tenemos el ajuste para la señal senoidal. Esta señal se ajusta proveniente del puente de Wayne con el potenciómetro como RF hasta conseguir los 20 voltios pico pico, es decir, más 10 voltios y menos 10 voltios con un amplificador inversor con ganancia unitaria teórica. La señal senoidal obtenida es la que se ve en la ilustración 34. Ahora bien, a nuestro lado izquierdo tenemos la señal senoidal a 500 Hz y a nuestro lado derecho la señal senoidal a 5 kHz. Para la etapa final de amplificación y selección de la señal, tenemos que consta de dos amplificadores inversores con ganancia unitaria y un potenciómetro como RF para variar la amplitud de la señal. El primer selector SW1 permite elegir entre una señal cuadrada, triangular y senoidal. Posteriormente tiene su etapa de amplificación donde se varía la amplitud. El segundo selector SW2 permite elegir entre cualquiera de las tres señales antes mencionadas y la señal PWM. Y por último está el osciloscopio, donde se visualiza la señal en frecuencia, amplitud y forma. El diagrama que se está mostrando en estos momentos es el que se implementó para el generador de señales. Bueno, acá está dividido por etapas y hemos identificado las siguientes. La generación de señal PWM está indicada con un triángulo y la vamos a encontrar al principio. Para la generación de señal cuadrada y triangular está marcado con una media luna. Abajo de esa señal tenemos la generación de señal senoidal que está encerrada por un triángulo. La amplificación, ajuste de amplitud, está marcado por las 4 flechas. Para ya casi ir finalizando tenemos la selección dado por las estrellas y la variación de amplitud que está abajo de la etapa selección está definido por un destello. También marcamos el osciloscopio por una figurita de rayo. El diagrama se desglosó por etapas para poder tener un mejor entendimiento de este. Más adelante se mostrará la simulación funcionando. Para ir finalizando, tenemos el listado de elementos utilizados para llevar un mejor control de lo que se implementó y tenerlo de referencia. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Luis Alejandro y me corresponde presentar el funcionamiento de la simulación del proyecto final, que es un generador de señales, de la materia de electrónica analógica integrada en la Universidad Don Bosco, ciclo 01-2020. Primeramente tenemos la etapa de generación de la señal PWM. Este consta de un oscilador de relajación, de un amplificador en configuración comparador enlace abierto, y tenemos acá una arreglo de resistencias donde nosotros definimos el ciclo de trabajo de la señal PWM. Seguidamente tenemos la etapa, el generador de señal cuadrada y triangular, que también es un oscilador de relajación. Y por último, con respecto a las primeras tres etapas, tenemos el oscilador de puente de Wayne, que nos genera una señal senoidal con frecuencia variable, y esta que estoy señalando es una etapa entera que consta de la definición del voltaje máximo que se puede obtener. Nosotros inicialmente en estas tres etapas anteriores obtenemos un voltaje pico positivo y un voltaje pico negativo correspondiente al voltaje de saturación de los amplificadores operacionales utilizados con respecto a su alimentación, que en este caso es una alimentación dual de 12 voltios, es decir, más 12 y menos 12. Entonces nosotros acá definimos lo que es un voltaje pico máximo positivo de 10 voltios y un voltaje pico máximo negativo de menos 10 voltios. Acá tenemos lo que son los selectores. En este primer selector nosotros escogemos entre la señal senoidal, cuadrada y triangular. Y en el segundo nosotros elegimos entre las tres señales mencionadas anteriormente y la señal PWM. Esta etapa con estos amplificadores inversores, nosotros variamos lo que es la amplitud de 10 voltios a 0 voltios. Y acá la etapa de visualización en un osciloscopio. En este primer paso mostraré lo que es el funcionamiento de la simulación. Le daré en simular.
Cuando usted proceda a probar lo que es la simulación y no le aparezca la señal de golpe, usted podrá variar lo que es la escala para así, de este modo aparece más rápido porque la simulación no está corriendo en tiempo real. La señal que le estoy mostrando en este momento, si no me equivoco, es la señal, si me puede hacer la cuadrada, quiero anotar, es la señal cuadrada. Entonces, esta señal cuadrada, primeramente le mostraré lo que es la variación de su frecuencia. Déjeme acerco más. Le pondré lo que son los límites para que note que al modificar su frecuencia, este no varía de amplitud. Entonces, ahí se encuentra una frecuencia cercana a 5 kHz. Si tarda en responder es por lo que le menciono, que esto no está ocurriendo en tiempo real y que mi PC está dando las últimas a final de ciclo. Bajo lo que es un poco la frecuencia, ya llegando casi a 500 Hz, pues ya casi acercándose, como pueden notar, aunque esta se varía un poco más. Aunque esto tarda en responder, mencionaba, su amplitud se mantiene. Entonces, ya para variar lo que es su amplitud de 10 voltios a 0 voltios, tengo lo que es este amplificador inversor con un potenciómetro como resistencia RF. Yo modifico lo que es su ganancia. Como pueden notar, baja 4.25 y menos 4.25 y se puede seguir bajando. Ya llegó a unos 50. Ahora les mostraré lo que es la señal triangular. Luego se estabiliza y cambio. Esta es la señal triangular. Ahora subiré un poco su frecuencia. Como pueden notar, se mantiene su amplitud. Subo un poco más. Está casi el límite. Lo bajo un poco menos para que no se trabe el programa. Tarda un poco responder, pero lo logra. Lo bajaré un poco para que ustedes puedan notar lo que es su variación de amplitud con este amplificador inversor. Dejo que se estabilice y bajo. Pueden notar, ahí está el decremento de amplitud 4 a menos 4 y puede seguir variando. Ahora les mostraré lo que es la señal senoidal. Eso lo modifico acá con este selector. Ahí puede elegir entre la señal cuadrada, triangular y senoidal. Acá se encuentra una frecuencia cercana, ya casi llegando a los 5 kHz. Se encuentra al 99%, entonces yo lo bajo para mostrar la frecuencia de cercana a 500 Hz. Luego se estabilice y luego bajo el segundo potenciómetro. Como pueden notar, su amplitud se mantiene y ahí está. Y igualmente con este potenciómetro yo varío lo que es su amplitud. Y vuelvo a llegar al 100% y vuelvo a estar normalmente a 10 y menos 10 voltios. Ahora mostraré lo que es la señal PWM. Su frecuencia la controlo con este potenciómetro. Como pueden notar, ahí va aumentando su frecuencia.
poco más. Esperamos un momento. Y por aumentar el aumento de su frecuencia. Se tarda un poco, pero lo va logrando. Podré una frecuencia intermedia para que pueda visualizar bien lo que es su variación en ciclo de trabajo con el potenciómetro de acá. El capacitor que he colocado acá es para, si en dado caso implementarla de forma física, podría tener lo que es el ruido. Como pueden notar acá, aumenta su estado en alto, y el vario hacia la izquierda aumenta su estado en bajo. Ahora pondré un ciclo de trabajo intermedio y veré lo que es su amplitud. La variación de la amplitud de la señal PWM se logra con este amplificador inversor debajo. Y podrá observar que también hay un decremento de la amplitud, y ahí podrá observarlo. Eso sería con respecto al funcionamiento de la simulación. Ahora procederé a explicar los cálculos. Dejo que se estabilice para cancelar, para detener la simulación. Ahí está. Gracias. Procedo a explicar los cálculos realizados para la implementación de este proyecto. Como anteriormente había mencionado, lo he separado por etapas. Primero tenemos la etapa de generación de la señal PWM. Tenemos un oscilador de relajación. De este oscilador de relajación obtenemos las siguientes señales: la señal cuadrada y la señal triangular. Este consta de un divisor de voltaje que se asume que primero el amplificador está en saturación positiva. Entonces el estado alto de la señal de salida estará dada por el valor que obtendremos de la salida del divisor de voltaje. En este caso hemos utilizado resistencias de 10 kiloohmios para ambas, para lograr rangos de referencia duales iguales. Al referirnos a duales, es que lo estamos alimentando con alimentación dual de 12 voltios, es decir, más 12 y menos 12. Y el estado bajo de la señal de salida también estará dado por la curva de carga del capacitor conectado en retroalimentación negativa, es decir, este capacitor, que nosotros lo definimos para poder calcular R, que corresponderá al rango de frecuencia en el que nosotros estaremos trabajando. En este caso será de 500 Hz y 5 kHz. Seguidamente tenemos lo que es un comparador enlazo abierto con un arreglo de resistencias que nosotros haremos variar el ciclo de trabajo, que este también está realimentado con alimentación dual, es decir, más 12 y menos 12. Y este capacitor que está ahí para, en todo caso, lo implementemos de forma física para atenuar el ruido que se presente. Este rango de diferencia a la entrada del comparador enlace abierto le estará llegando el voltaje correspondiente al voltaje de saturación del oscilador de relajación. Entonces, el voltaje de referencia que nosotros sacamos de este arreglo de resistencia establecerá lo que es el límite en la señal de salida del comparador. Entonces, al contar con este rango de referencia con alimentación bipolar, estableceremos lo que es un rango inferior y uno superior que determinará lo que es el ciclo de trabajo de la señal. Se utilizan resistencias iguales para lograr lo que son rangos iguales pero bipolares. De esta forma se logra que se varíe el ciclo de trabajo, es decir, el estado en alto que permanecerá en la señal. Entonces este es el diagrama utilizado, aquí está el oscilador de relajación, el comparador enlace abierto y el arreglo de resistencias para el ciclo de trabajo. Las consideraciones se las mostrará Esmeralda. Acá logramos lo que es la amplificación, donde se logra lo que es a la salida una señal de más 10 y menos 10 voltios. Ya la segunda variación solo corresponderá de 10 voltios a 0 voltios, que se encuentra cercano a lo que es el osciloscopio. Estos son los cálculos utilizados. Esta es la fórmula implementada en nuestro rango de valores de frecuencia, el capacitor utilizado, el potenciómetro lo determinaremos a partir del cálculo de dos resistencias,
de resistencias que lo tenemos a partir del cálculo para las dos frecuencias de 500 Hz y 5 kHz. La resistencia máxima corresponderá a la frecuencia de 500 Hz y la mínima a la frecuencia de 5 kHz. Al restarlas obtenemos un valor de potenciómetro de 39.33 kiloohmios que se encuentra acá. Acá se encuentran de la frecuencia mínima. Cuando este potenciómetro se encuentra a 0, es decir que este se encontrará en la frecuencia que fue determinada para esa. Como para andar en la resistencia mínima, entonces se encontrará a un rango de 5 kHz. Y cuando esta se encuentre máximo, se encontrará a un rango de 500 Hz. Seguidamente tenemos los cálculos utilizados. Acá están donde se colocó el potenciómetro, las señales obtenidas al variarlo, tanto en frecuencias como en ciclo de trabajo. Ya luego tenemos lo que es la generación de la señal cuadrada y triangular. Sí, siempre utilizamos lo que es un oscilador de relajación porque ahí tenemos la señal cuadrada y la señal triangular, dado que si nosotros utilizáramos lo que es un integrador, este si bien responde, no lo hace tan bien a frecuencias altas porque tiende a disminuir la señal en amplitud. Y dado que nosotros la estaremos variando, no se nos hace factible implementarlo. Entonces siempre utilizamos lo que es resistencias fijas de 10 kiloohmios para el divisor de voltaje de oscilador de relajación, un capacitor de 33 nanofaradios, siempre en el mismo rango de voltaje. Esta es la fórmula utilizada para calcular R y la misma fórmula para el potenciómetro. Calculamos la resistencia máxima y la resistencia mínima y obtenemos un valor del potenciómetro de 19.66 kiloohmios, que es el que se encuentra acá. Se lo mostraré. Como por nota, con este se encuentra en su valor mínimo, estaría llegando a una frecuencia cercana a 5 kHz. Quiero comprobar. Sí. Y cuando este esté al máximo se encontrará la frecuencia de 500 Hz. Este potenciómetro hace variar tanto en frecuencia a la señal cuadrada como a la señal triangular. Seguidamente tenemos la etapa de amplificación de cuadrada y triangular. Acá explicamos que utilizamos una ganancia unitaria. Acá tenemos lo que son las fórmulas, entonces utilizaremos el mismo valor de resistencias. Para RA, una resistencia de 10 kiloohmios, y para RF lo sustituiríamos una resistencia fija por un potenciómetro para hacerlo variar. Si nosotros quisiéramos implementar resistencias fijas para la etapa de fijación de voltaje de más 10 y menos 10, corresponderá al porcentaje que nosotros tenemos en los potenciómetros. ¿Sí? Sería una resistencia de 9.6K, una resistencia de 9.7K, una resistencia de 9.5K y una resistencia de 9.4. ¿Cómo se lograrán estos valores? Con resistencias en serie con los valores comerciales que encontremos en nuestro sitio de adquisición de componentes electrónicos de preferencia. Acá tenemos las señales generadas tanto en distintas frecuencias, también lo que es la señal cuadrada, pero triangular, y ya tenemos la etapa de generación de la señal senoidal, que es un puente de Wien. Los datos a utilizar son un capacitor de 10 nanofaradios. RF, tenemos que asegurarle una ganancia de mayor o igual a 2, porque si no, no se compensa la frecuencia que está trabajando. Como podrán notar, RA es de 5 kiloohmios. El rango de frecuencia siempre es lo mismo. Y esta sería la fórmula utilizada para calcular la resistencia. El potenciómetro siempre es la misma fórmula. R máxima corresponde a la resistencia, a la frecuencia mínima, que es de 500 Hz, y R mínima a la frecuencia máxima de 5 kHz. Se resta lo obtenido y tenemos un potenciómetro de 28.105K, que si nosotros lo quisiéramos implementar, no tendremos de otra forma que implementar lo que es un potenciómetro de 20K y uno de 10K en serie. Acá tenemos el puente de Wien. Tenemos acá los potenciómetros de 28.65 kiloohmios y la resistencia mínima de 3.18 kiloohmios en los dos compositores. Se utilizan dos porque es como un filtro pasabanda. Acá están las señales obtenidas, esta frecuencia y amplitud.
Ya luego tenemos la etapa final de amplificación y selección de la señal, donde igualmente utilizamos lo que es un amplificador inversor con ganancia teórica unitaria, pero al utilizar un potenciómetro de 10K para RA y un potenciómetro de 10, perdón, una resistencia fija de 10K para RA y un potenciómetro para RF, nosotros la iremos variando de, como sabemos que su valor máximo es 10 voltios, de 10 voltios a 0 voltios, que es lo que nos está pidiendo los requerimientos. Eso sería con respecto a los cálculos. Acá tenemos lo que son las etapas representadas. Estaría la etapa de generación de señal PWM, la etapa de generación de señal cuadrada y triangular, etapa de generación de señal sinusoidal, y la etapa se le pudiera denominar como preamplificación. Nosotros definimos el voltaje pico positivo de 10 y el voltaje pico negativo de menos 10. Acá tenemos las selectoras señalados, donde nosotros seleccionamos qué señal queremos visualizar en el osciloscopio y donde nosotros variamos la amplitud de 10 voltios a 0 voltios. Eso sería con respecto a los cálculos implementados para el desarrollo de este proyecto. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por prestar atención y por todo. Hasta la próxima.